Y bueno, mira, siempre vas a tener una derivada que la vas a poder expresar así. Tienes tu función con respecto a la variable a derivar, que en este caso vamos a decir que es x. Y bueno, si tú tienes una constante es un valor o cualquier variable que no tenga relación con x. ¿Ok? Entonces lo que vas a hacer es lo siguiente, vas a poner, cuando derivas, pones f' de x. Esta comita que tienes arriba indica que ya estamos realizando la derivada, ¿ok? Con respecto a la variable. Entonces aquí sería f de x, siempre que tengas una derivada de una constante, tu derivada siempre va a dar cero como resultado, ¿ok? Entonces, si tenemos entonces una función de una constante, mi derivada será cero. Ahora, quiero que pongan atención aquí porque esta fórmula tú la puedes encontrar también de esta manera. En lugar de f de x, tú puedes encontrar y. Entonces, cuando tienes y, vas a poner y igual a una constante. Entonces, es lo mismo. De hecho, f de x y y son, vamos a decirlo, son hermanos. Entonces, para aquí representar la derivada vas a hacer algo similar. Sería y' es igual a, y ahora lo que vamos a hacer es la derivada de una constante. Pues la derivada de una constante siempre va a dar cero. La forma correcta que siempre te dicen de escribirlo, si es que ya estás estudiando la prepa y tienes alguna clase o próximamente vas a tener un curso de cálculo, estas clases van a servir mucho porque te van a ayudar a recordar cuáles son las fórmulas principales. Entonces, para sacar la derivada, aquí vamos a representarlo de la siguiente forma. Sería f de x, que es la función, igual a 3. Recuerda que esta cosa se considera una constante. ¿Por qué? Porque no tiene la variable x. Entonces, vamos a volver a reescribir aquí. Sería f de x es igual a 3. Para indicar que yo estoy haciendo la derivada, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Sería f' de x y comentábamos la derivada de una constante. La derivada de una constante siempre va a dar ¿qué? Pues va a dar en este caso cero. Entonces aquí mi resultado va a ser un cero. ¿Ok? Es muy sencillo aprenderse la regla. Entonces sería f de x es igual a 3 y la derivada en este caso de una constante siempre va a dar cero. ¿Ok? Entonces, cuando yo tenga este valor, bueno, este sería mi resultado que tenemos que buscar aquí en nuestros incisos. Y aquí es muy fácil porque siempre la derivada de una constante va a dar cero. Entonces, al momento de resolverlo, me va a quedar de esta forma, ¿sale? Sería cero, ¿va? Entonces, mira, yo tengo también este ejercicio que es f de x es igual a 6. Entonces, yo tengo que buscar en mi función de qué forma se ve y de acuerdo a ello también va a ser la fórmula que voy a utilizar. Entonces, también es sencillo aquí. Si yo tengo entonces una función con respecto a x, en este caso aquí nos dicen que es una constante, mi derivada sería f' de x sería igual a cero. Siempre va a ser cero cuando tenga yo una constante. Entonces, si nos vamos al ejercicio y lo reescribimos para ver cuál es nuestro resultado, sería igual. f' de x es igual a 6. Ahora, ¿cómo sé esto que es una constante? Pues muy sencillo. Es una constante porque no tiene la variable x, ¿ok? Entonces, como no tiene la variable x, yo lo que haré sería solamente aplicar la derivada. Pero acuérdate, aquí no le vas a poner todavía f' porque no estamos haciendo derivada todavía. Yo lo que hice fue reescribir, en este caso, la función. Entonces, para sacar la derivada sería f', ahora sí voy a indicar que estoy derivando, es igual. La derivada de una constante siempre me va a dar un cerote, ¿sale? Siempre va a ser un cero. Entonces aquí la respuesta la vas a encontrar, bueno, en los incisos vamos a echarle un ojo y ahí mis incisos correctos, bueno, pues muy sencillo, sería el inciso C. C de Cristo, ahí estaría mi respuesta. Estas son las más sencillas porque te van a dar una idea entonces para utilizar la primera fórmula. Acuérdate, la primera es cuando tengo una constante, ajá, y la derivada de una constante siempre va a dar como resultado un cero, ¿ok? Entonces aquí la respuesta que te comentaba la encontramos aquí en el inciso C. Entonces, bueno, es muy sencillo. Te comentaba que la regla casi siempre nos la ponen de esta forma. Sería cuando yo tengo la derivada, ajá, con respecto a x, en este caso de una constante, la derivada siempre será cero. ¿Ok? Esa es otra forma de representar la fórmula, ¿sale? Entonces, si hacemos la derivada, en este caso de nuestro ejercicio, mira bien, aquí es muy sencillo, te piden la derivada con respecto a la variable x. Esto te va a decir con respecto a quién vas a estar derivando.
Entonces aquí la derivada va a ser con respecto a x de tu función. Y aquí nos dice que vale 13m. Entonces, mira, échale un ojo a esta variable. Tú tienes 13m, ¿ok? La variable es m. Entonces, nos están diciendo que tenemos que trabajar con respecto a x. Entonces, como esto no tiene x, aquí es muy sencillo. Lo que tienes que hacer es lo siguiente. Fíjate bien. Vas a llevar a cabo entonces la derivada que dijimos que es f' con respecto a la variable x de la derivada de 13m. Acuérdate que 13m en este caso es muy sencillo. Esa es una constante. Oye, ¿pero por qué es una constante si tiene la variable m? Pues sí, es una constante porque no está con respecto a x. Recuerda que siempre la debes de poner con respecto a x. Y aquí como esta cosa no está con respecto a x, a esto también se le considera que es una constante, ¿ok? Entonces, la derivada de una constante, ¿cuánto va a ser? Bueno, pues muy sencillo, aquí también sería un cero, ¿ok? Entonces, esa es otra forma de escribir tu ejercicio, recuerda. Y también sigue siendo cero. Entonces, aquí la respuesta correcta ahora la encontramos en el inciso A de aspirante asignado, aspirante aplicado, ¿ok? Entonces, es muy fácil identificarlo. Siempre la función te va a decir con respecto a quién vas a estar trabajando, ¿ok? Y aquí como nos dicen que es con respecto a x, entonces lo que vas a hacer es dejar esta variable y bueno, buscarla en tu función. Entonces aquí nos dicen que es 13m y es muy sencillo. Cuando es 13m, pues esto, como no tiene a la variable x, mi derivada siempre va a ser un 0, ¿ok? Entonces ahí está tu resultado, no hay más que buscarles, muy sencillo también encontrar este tipo de fórmulas en los exámenes de admisión o en tus exámenes, no sé, extraordinarios, si es que estás en alguno, o algún examen de evaluación, ¿va? Y bueno, entonces vamos a resolver, ¿va? Si tenemos nuestra función, que en este caso vale f de x es igual a 12b, ajá, lo que vas a hacer es lo siguiente. Es muy sencillo, lo que vas a hacer es, bueno, respetar en este caso lo que es la derivada, ¿sale? Primero la fórmula. Tenemos entonces, en este caso, la función con respecto a x de una constante, ¿ok? Mi derivada dice que siempre va a ser, en este caso, cero cuando es una constante. Entonces, si nos vamos a revisar a la función, sería f de x. Aquí te está diciendo que vas a trabajar con respecto a x. Lo que vas a hacer entonces es poner la función que sería que vale 12 veces b. Entonces nos fijamos aquí en el término y el término tendría que tener x, pero bueno, aquí no tiene x. Entonces, con respecto a x, acuérdate, esto es lo que vamos a estar trabajando. Entonces, esto es muy fácil, se le consideraría como una constante porque no tiene la variable x. Entonces, nos vamos a la fórmula y la fórmula dice muy claro que cuando tú tienes una función, vamos a hacer la derivada. Acuérdate que es f' de x, que es en este caso nuestra variable de interés, es igual a 12 veces b, que 12b sería una constante. Recuerda, esta es una constante. Y cuando tienes una constante, la derivada de la constante, pues es muy sencillo, también es un cero. ¿Ok? Entonces, mira, es muy sencillo identificar esta fórmula. Aquí también lo vamos a tener escrito nuestra respuesta correcta en la B. B de bueno o B de bicho, esa sería tu respuesta correcta, ¿va? Entonces, aquí, fíjate bien, acuérdate, la forma de escribir esto sería así. Ajá, la función con respecto a la variable de interés, que en este caso es con respecto a x. Entonces sería de una constante, en este caso vale cero. Tenemos otras fórmulas que ahorita te las voy a ir poniendo. Por ejemplo, aquí vamos a poner de una vez una. Cuando tenemos, en este caso, la función con respecto a la variable x, esto, la derivada siempre será un 1, ¿ok? Entonces aquí tenemos un 1. Pero bueno, de estas tenemos también una que es exponencial y obviamente aquí como todavía no estamos escribiendo exponente, lo que vamos a hacer entonces es lo siguiente. Vamos a nuestra función original y lo que vamos a hacer es reescribirla. Acuérdate que es la función con respecto a x. Aquí te está diciendo con respecto a quién vas a derivar. Entonces aquí sería escribir lo que vale nuestra función, que vale 16c. Y bueno, échale un ojo. Si te das cuenta ahí, vale 16c y no está con respecto a x. Entonces, esto, acuérdate, es igual a una constante, ¿sale? No es la constante la que tienes aquí, más bien, esta es una constante, es decir, no está relacionada con tu variable de interés. Por lo tanto, entonces esta, si hacemos la derivada, que sería f' de x es igual a 16c, en este caso sería una constante.
Entonces, la derivada de una constante siempre será cero, siempre. Entonces, aquí tenemos nuestro cerote, ¿va? La respuesta correcta está en el inciso C. Y bueno, entonces vamos a resolver, ¿vale? Nosotros tenemos entonces la que escribir nuestra fórmula, acuérdate. Tenemos la función y tenemos que trabajar con respecto a la variable x. Entonces, si tenemos nosotros una constante, aquí la derivada de una constante siempre es cero. Recuerda, estamos revisando esa fórmula. Nada más que acá a veces se me confunden. Entonces sería, tenemos la función f de x es igual a raíz, en este caso, de 2 veces b. Entonces, cuando tengamos esto, acuérdate, siempre tienes que revisar, en este caso, la variable con la cual vas a estar derivando. ¿Con respecto a quién? Aquí te dice que es con respecto a x, ¿ok? Entonces, tú en la función, el valor de la función te va a decir ahí donde está x. Entonces, si tú le echas un ojo, ajá, si te das cuenta, ahí es 2 veces b, no tienes la variable x. Entonces consideramos que esto es una constante, ¿ok? No importa que se vea así en forma de derivada, no importa. Lo que tú vas a hacer en este caso es lo siguiente, fíjate bien. Bueno, aquí tienes tu raíz. Esto, recuerda que si no tiene la variable x, esto se considera que es una constante. Entonces, haciendo la derivada, recuerda que tienes que poner f' de x es igual a la derivada de una constante, porque no está con respecto a x, entonces sería un cero, ¿ok? Aquí también es cero, no te preocupes. A pesar de que se vea igual, bueno, más bien un poco más complejo, ajá, porque ahí trae raíz, en este caso de 2 veces b, es cero también tu raíz. Entonces aquí la respuesta está en el inciso A. Entonces, mira, nosotros nos vamos a la fórmula. Recuerda, si esto no tiene, en este caso, la variable de mi interés, que ahora me están diciendo aquí que es con respecto a X, acuérdate que se te va a decir con respecto a quién vas a estar trabajando, y acá no la encuentro, entonces sería B cúbica. Pero B, bueno, no tiene relación con X, entonces aquí B se considera que es también una constante. Entonces, ahora sí, haciendo mi derivada, yo pondría f' con respecto a x, bueno, f de x, en este caso de b cúbica, la derivada sería igual a 0. Oye, pero ahora teníamos una potencia, sí, pero esto sigue siendo una constante porque no está con respecto a x. Entonces ahí mi derivada sería o estaría en el inciso A, ¿sale? Aquí es donde estaría mi resultado, inciso A, ¿ok? No hay más que buscarles, muy sencilla la fórmula, ¿ok? Y estamos trabajando ahorita con puras derivadas que son constantes, ¿va? Ahora, mira, tienes otra función que tiene una potencia, ¿sale? Entonces, es muy sencillo, recuerda. Yo tengo que buscar mi función y con respecto a qué variable voy a estar trabajando, ¿ok? Ahí la variable me está diciendo que es también con respecto a x, porque es f de x, ¿ok? Entonces aquí tenemos f de x. ¿Sale? Vas a trabajar con respecto a esta variable. Pero bueno, mi función, si yo la reescribo aquí, sería f de x es igual a 3 al cubo. Bueno, pues mira, es muy sencillo. T, en este caso, está al cubo. No importa que sea una potencia. Aquí lo importante es que esto no está relacionado con la variable x. Entonces, esto se considera igual una constante. Y como te repetía, la derivada, ya vamos a derivar nuestra función, sería, como esto es una constante, entonces aquí mi respuesta sería 0. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no está con respecto a la variable de mi interés. Entonces aquí la respuesta ahora la encontramos en el inciso B. ¿Sale? Entonces no te me confundas, acuérdate. Es siempre fijarme en la fórmula, bueno, en la función que me están dando. Irme a la fórmula correcta, que sería con respecto, bueno, tienes tu función y vas a trabajar con respecto a X. Y si dicen que esto es una constante, ajá, entonces mi derivada siempre será un cero. ¿Sale? No se te olvide la fórmula, hasta la vamos a cerrar para que la tengamos bien clara, ¿ok? Entonces, ese es mi resultado correcto. Y bueno, aquí sería f de x, ajá, igual a 16m. Y bueno, lo mismo, esto sería una constante, acuérdate, porque aquí te dice, trabaja con respecto a la variable, pero como no encontramos la variable x, entonces esto se considera que es una constante, ¿sale? Y la derivada de una constante, vamos a poner f de x es igual a la derivada de una constante, siempre nos dice la fórmula, es un cero. Entonces aquí encontramos la respuesta en el inciso D. Entonces sería primero identificar la fórmula. Recuerda, mi fórmula me dice prácticamente que esto sería igual.
la derivada de una constante, porque tenemos con respecto a x, dice, con respecto a x de una constante, las derivadas siempre va a ser cero. Y yo viendo mi función, aquí esto, no encuentro la variable de mi interés con respecto a quién voy a estar derivando. Entonces aquí la respuesta sería una constante. Y la derivada de una constante, pues es muy sencillo, vamos a representarla, sería f' de x es igual a cero, ¿ok? También es cero, entonces aquí mi resultado lo encontramos en el inciso C. C de Celina o C de Cristo, ¿va? Si yo tengo entonces la función f de x, porque aquí la función vale x, entonces aquí mi derivada sería f', la vamos a poner directamente con respecto a x, sería la derivada de x, es una regla general, chicos y chicas, una regla general. Aquí mi derivada siempre va a ser un 1, ¿ok? Entonces aquí tenemos la respuesta correcta, sería 1, ¿va? Que lo encontramos en la B de bicho o B de bueno, ¿ok? Esa sería tu respuesta correcta. Bueno, mira, es muy sencillo. Tenemos entonces nuestra fórmula, el formulazo que es algo similar a los anteriores. Vamos a escribirla ahora así. Ajá. Tenemos nuestra función con respecto al diferencial de B. ¿De quién? De B. Ajá, eso es generalmente las fórmulas que te van a mostrar en la prepa o en los exámenes de admisión para poder confundirte. Entonces, si es con respecto a la variable de mi interés, mi resultado siempre va a ser un 1, siempre. Entonces, mira, aquí independientemente y casi siempre nos acostumbramos a trabajar, escucha bien, con la variable x. Si nos cambian aquí la variable que ahora se llama b, pues sería f' de b es igual a b. Pero aquí ya directamente voy a poner la derivada, que en este caso, como estamos hablando de b y la función si vale b, entonces aquí mi resultado sería un 1. Esa sería mi respuesta correcta, que aquí la encontramos igual en la b de bicho, ¿va? O b de bueno, esa sería mi respuesta correcta, ¿va? Tenemos que reescribir ahora lo que es la función. Pero mira, es muy sencillo. Lo que tienes que hacer ahora, la fórmula es, entonces, d con respecto a su diferencial que es t, ajá, de t, ¿ok? Entonces aquí también sería 1. Oye, pero ¿por qué? Si ahora cambió ahora de variable, ¿no? Ahora tenemos f de t. Sí, pero dice que donde encuentres la variable t como la función si vale t, entonces mi resultado pues sería 1. Entonces sería f' de t, vamos a poner t, porque ahora ya no vamos a estar trabajando con la variable x, sería igual a 1, ¿ok? Entonces te digo, no te me confundas, aquí algo importante es, lo va a mandar la fórmula. La fórmula te va a decir con respecto a quiénes vas a estar trabajando, ¿va? Entonces, mira, es muy sencillo. Entonces ya tenemos ahí la respuesta correcta, ¿va? Entonces, mira, otra fórmula que a veces nos enseñan generalmente en los cursos sería así, f, tenemos la variable, ajá, la variable, ajá, x, generalmente nos la ponen así, la variable, ajá, la función con respecto a x. Entonces aquí sería, f' sería igual a la derivada, ya estamos haciendo la derivada, recuerda que esta es ya forma de representar una derivada, aquí la derivada sería 1. Y te acuerdas que también te había comentado, bueno, generalmente también a veces nos ponen, en lugar de f de x, nos ponen a y. Cuando te pongan a y, generalmente también vas a estar trabajando con respecto a x. Entonces aquí sería y es igual a x, entonces la derivada es y' es igual a 1. Cualquiera de las fórmulas que nosotros vimos es correcta. Entonces también la otra, que generalmente también nos las enseñan cuando vamos en la prepa o nos los encontramos en nuestros exámenes de admisión. Aquí sería con respecto a la variable n, es con respecto a quién vamos a estar trabajando, ¿ok? Y aquí nuestra función pues sí vale n, entonces aquí la derivada sería igual a un 1. No importa cómo veas el resultado, lo importante o la forma de expresar a nuestra función. Lo importante aquí es que aplica, fíjate bien, entonces tenemos f', vamos a hacer de una vez la derivada, fíjate bien, no le vayas a poner x, ¿por qué? Porque ahora no es la variable de nuestro interés, ahora dice que aquí vamos a estar trabajando con respecto a n. Entonces aquí sería, eso es igual a 1. Esa sería la respuesta dentro de tus incisos. Y aquí la respuesta la encontramos en la de aspirante asignado. ¿Sale? Es muy sencillo, entonces no está complicado. Lo único que tenemos que hacer es aprendernos nuestras fórmulas, ¿va? Entonces es muy sencillo, ¿va? Entonces acordémonos de la fórmula.
¿ok? Tenemos nuestra función, si tenemos la variable x de la misma, x, entonces aquí sería nuestra derivada, ajá, sería 1. Entonces se parece un poco nada más que nos cambiaron la letra, entonces aquí sería la derivada de la función con respecto a m sería igual a m. Como si está con respecto a la variable con la que me pidieron trabajar, entonces esto vale un 1. Y ahí está, no hay más que buscar. Ahí la respuesta también estaría pues acá en la de aspirante asignado, ¿sale? Vamos con la siguiente y vamos a hacer más rápido, ¿sale? Creo que este ritmo ya lo agarramos, ahora nos piden f de t, ¿sale? F de t y nos piden la derivada. Entonces, ¿cuánto vale la derivada? Ya lo repasamos. Dicen, es f de t es igual a x, ¿ok? F de t es igual a x. Entonces, lo que vas a hacer es encontrar la derivada. Ya tenemos dos fórmulas, recuerda. Si mi función con respecto a la variable de mi interés sale, dice, con respecto a x de una constante, te voy a repetir entonces las fórmulas. La derivada de una constante siempre va a ser cero. Ahora, si la variable de mi interés, en este caso la vamos a poner como x, acuérdate que no siempre va a ser x. A veces aquí nos van a poner t, f, h, la variable que tú quieras. Pero si estamos trabajando con respecto a la misma variable, mi resultado siempre va a ser un 1, ¿ok? Acá es 0, pero acá es un 1, ¿ok? Entonces, mira, es muy sencillo identificarlos. Entonces, ya tenemos esta fórmula y ya tenemos la otra fórmula. Entonces, aquí es muy sencillo y por eso a veces en los exámenes de admisión se equivocan. Ahora dice, f de t, aquí está la variable t. Pero, ¿qué crees? Mi función, ¿cuánto vale? Vale x en este caso. Bueno, está igualado a x. Entonces, como no corresponde a la variable que me están pidiendo trabajar, entonces aquí ya me cambiaron el ejercicio, porque aquí ahora sería un 0, ¿sale? No estamos trabajando con respecto a la variable t, ¿sale? Porque fíjate bien, si no aquí sí nos hubiesen puesto t. Entonces, bueno, aquí es un 0, entonces aquí vamos a poner como respuesta correcta al inciso A, porque muchas veces ya se lo aprenden o memorizan y luego en los exámenes, cuando ya no comprendemos, es cuando nos vamos con la finta y dices, es 1, ¿no? No, ya no es 1, ¿va? Ahora, f de k es igual a 10. La función ahora es con respecto a la variable k y nos piden encontrar la derivada cuando esta función vale 10. Entonces, muy sencillo, ya tenemos estudiado esta parte, entonces sería así, mira, sería f de k, ¿sale? Es igual a 10. Pero bueno, como esto no está con respecto a la variable de mi interés, esto vamos a considerar que es una constante. Acuérdate que la derivada de una constante, ¿cuánto vale? Pues vale, en este caso, 0, ¿sale? Ya no es un 1, ¿eh? Porque no estás trabajando con respecto a la misma variable, entonces aquí sería 0. Esa es mi respuesta correcta, ¿sale? Inciso C. Vamos a escribirlo como debería de ser. Ahora se pone un poquito más complicado porque ahora estamos incluyendo más valores. Y ya cambiamos, ahora sería y es igual a 3x más 2. ¿Qué es lo que haré para realizar esta operación? Puedes realizarlo de las formas que te lo hayan enseñado, ¿sale? Pero bueno, generalmente aquí entonces vamos a aplicar lo que ya sabemos. Entonces dice, y es igual, cuando hacemos una derivada, lo que tenemos que hacer es escribirlo correctamente, ¿sale? En un examen de admisión no, pero generalmente a veces sí nos piden esto, que es la constante sale y vamos a derivar con respecto al diferencial de x o con respecto a x. Entonces sería más 2, generalmente así lo escribimos de forma correcta. Esto es de forma correcta, ¿sale? Entonces, aquí nuestra derivada la vamos a representar así. Y' es igual y vamos a derivar esta primera parte. Recuerda que la forma correcta de hacerlo es, bueno, si yo tengo 3 y estaba multiplicando con x, yo tengo que derivar ahora la variable x. Escucha bien, mi variable x. Entonces, la derivada de x ya te habíamos comentado que era un 1, ¿sale? Entonces, más la derivada de una constante que es 0 multiplicado por 1. En este caso, esto se convierte en 0. Por eso es que hace rato dijimos, la derivada de una constante siempre va a dar 0, ¿ok? Entonces, bueno, esto ya incluso lo puedes, pues así.
rayar o quitar. ¿Por qué? Porque esto generalmente bueno, en un examen ya no va a aparecer. Entonces aquí es 0, ¿ok? Entonces, mira, ¿qué es lo que vas a hacer ahora? Bueno, entonces lo único que nos vamos a quedar sería y' es igual a 3 por 1, porque acuérdate que esto se multiplica, me daría 3. Entonces, y' es igual a 3, ¿va? ¿Qué es la derivada? Entonces aquí la derivada es 3, 3 positivo, ¿sale? Es importante también mantener el signo, ¿eh? No nada más es el 3 hacia secas. Recuerda que es positivo. Si fuera negativo, pues también tienes que ver qué signo me va a quedar en mi resultado. Nosotros primero vamos a ahora utilizar otra forma. Mira, y es igual a, vamos a reescribir solamente la función 5x más 4. Entonces, mira, como ya aquí tengo una multiplicación de una constante con respecto a x, acuérdate que la derivada es solamente la constante, que la derivada de 5x sería 5, ¿ok? Ahora, fíjate bien, tienes que sumarle la derivada de 4. ¿Y qué crees? La derivada de 4, ¿cuánto valía? Pues mira, la derivada de 4, como es una constante, ¿por qué? Porque no está con respecto a la variable de mi interés, entonces esta se convierte en un cero. Que aquí, bueno, ya no tendría caso poner el cero, lo ponemos ahorita, más adelante lo vamos a tener que quitar, ¿sale? Entonces sería y' es igual a 5 más 0, pues es un 5, ahí está. Un 5 fácil y rápido. Entonces aquí mi derivada sería inciso A de aspirante asignado. Entonces, mira, nosotros vamos a repetir el proceso, sería y es igual a 7x. Acuérdate que primero tenemos que hacer la derivada de aquí. Sería 7x, como es una constante con respecto a la variable de mi interés, aquí la derivada sería solamente la constante. Sería 7 menos, en este caso es la derivada de 3, que la derivada de 3 es 0. Y bueno, aquí no importa tanto si te equivocas de signo, acuérdate que el 0 no tiene signo, entonces esto se puede cancelar. De tal forma que aquí como ya hicimos la derivada, recuerda que tienes que ponerle ahí y', sería y' simplificando es igual a solamente un 7. Ahí está, no tienes que buscarle tampoco mucho, entonces la respuesta correcta está en el inciso B de bueno o B de bicho. Ya entendiste las primeras derivadas, ya las entendiste, ¿sale? Y mira, es muy sencillo. Esto, generalmente, como no tiene la variable, nosotros ahora lo podemos escribir así. Recuerda, sería, lo acomodamos de la forma que a veces nos enseñan en la escuela. Ajá, nuestra función vale menos 4x, eso es igual a, vamos a separarlo, porque acuérdate que para sacar la derivada sería, saca la función, ajá, y calculas, ahora sí, el diferencial con respecto a x, ¿sale? Entonces, como esto se cancela porque en este caso es una constante, se va a volver cero. Entonces, ahora sí, vamos a sacar la derivada. Recuerda que haciendo todos los pasos, ¿sale? Sería de esta forma. Sería y', porque ya vamos a hacer la derivada, y hacemos la derivada primero. Acuérdate que es menos 4 multiplicado porque vas a estar trabajando ahora para x. Entonces sería la derivada de x, acuérdate, te lo dijimos en un principio, la derivada de x es 1. Entonces, lo único que tienes que hacer es multiplicar esto. Este es el método que generalmente nos enseñan en la escuela. Entonces sería menos por más menos, aquí me daría 4. Y mi resultado en la derivada sería un menos 4. Que eso lo podemos simplificar ya cuando hagamos un ejercicio de admisión. Entonces aquí sería c es igual a menos 4. Perdón, la respuesta sería inciso C, menos 4, ¿va? Vamos a resolverla, entonces sería y, vamos a hacerla ahora directa. Tenemos una constante con respecto a x, entonces aquí sería 10 por x me daría 10. Acuérdate que la derivada de la constante con respecto a x sería la constante. Exacto, es 10, entonces aquí más esto, que esto se cancela, entonces aquí me daría un 10esote. En aspirante asignado, inciso A, ¿ya viste? Es muy sencillo. Vamos a la siguiente, fíjate bien. Tienes y es igual a 2a menos b por x y nos piden la derivada. Entonces lo que vamos a hacer es igual calcular. Y de forma rápida la puedes encontrar también aquí. Y mira, sería y' es igual a la derivada de 2 veces a. Acuérdate que la derivada de 2a, como no está con respecto a la variable de mi interés, que es x, esto es un cerote, sale un cero, menos, ajá, porque ahí viene la derivada de una constante con respecto a x. Aquí sí, están multiplicando, y aquí dijimos que la derivada de una constante con respecto a x, o b por x, sería solamente
B. Pero es importante también conocer el signo que tiene. Acuérdate, el signo es importante ponerlo en tu resultado, que aquí sería entonces menos B, y lo encontramos en el inciso A, ¿va? Ya viste que están más curiosos estos, pero si empezaron la transmisión desde el principio, estoy seguro que aquí ya no tendría que haber falla, ¿va? Y miren, las clases las vamos a estar subiendo acá en nuestro canal en YouTube para que las repases todas, todas, todas y por fin aprendas a derivar, ¿sale? Vamos a ver derivadas un poco más complejas también, con fracciones, con exponentes negativos, con raíces, y hay fórmulas que pueden explicar cómo encontrar una derivada fácil y rápido si están en sus exámenes de admisión, ¿va? Entonces, mira, en la siguiente sería f', vamos a hacerla rápido. Aquí sería 6 por x, como está multiplicando, entonces la derivada sería 6, porque acuérdate que solamente es la constante. Ahí está, no hay más que buscarle, ¿sale? Es 6, ahí está. Siguiente ejercicio, ya casi de los últimos, ya estamos a punto de acabar. Sería f de x es igual a menos 2x. Y bueno, también es una constante con respecto a x. Entonces sería f' de x es igual a, dijimos que siempre vas a traer la constante. ¿Sale? Algo que es constante, bueno, aquí es 2 negativo. Y es importante ponerle el signo. ¿Sale? Porque si pones 2 ya valió. Ahora sí, porque aquí sí aparece en la b, pero no sería la B, sería el inciso correcto, el A de aspirante, ¿sale? Entonces, pero no es cualquier 2, es un 2 negativo. Recuerda conservar el signo, ¿ok? Si f de t es igual a 16t, ¿cuál es la derivada? Entonces, acuérdate, tenemos la multiplicación, tenemos una constante con la variable de mi interés, que aquí sí dice que es con respecto a t, entonces aquí lo que vamos a hacer es f' de la variable que vamos a estar trabajando, que es t, y aquí como tiene 16t, la derivada sería solamente la constante, que en este caso sí es 16. Entonces aquí encuentro a mi inciso correcto en el A, ¿va?